Hola, hola, ¿cómo están? Son todos muy bienvenidos a esta nueva edición, nuevo programa de Los Secretos del Péndulo, este punto de encuentro exclusivo de cada semana vía streaming para aprender y conocer mucho más acerca de este fascinante mundo que es la radiestesia. Ustedes saben que este es el primer y único programa semanal en formato de cada 7 días de streaming dedicado 100% a la difusión de la temática de la radiestesia, así que gracias por estar con nosotros. Son muy bienvenidos a esta nueva edición. Soy Diego Marten y tengo el placer de acompañar a Gustavo Quiñones, el anfitrión de este programa cada semana para, como decía, seguir conociendo y aprendiendo mucho más de radiestesia. En el caso que eres un aprendiz, un estudiante o tal vez un profesional, pero como siempre decimos, tal vez podemos darte algún dato, una info que puede enriquecer también toda tu experiencia. Desde ahora, como siempre, dejamos comentarios aquí en el box para que puedas expresarte o compartir también esta nueva edición en tus redes sociales. Si lo haces, muchas gracias, ¿eh? Hoy tenemos un gran tópico como siempre, pero ya presento en vivo desde Los Ángeles, en California, al terapeuta y radiestesista Gustavo Quiñones, que ya me acompaña en vivo vía Zoom. Gustavo, como siempre, qué bueno verte y bienvenido aquí a tu programa, una nueva semana. ¿Cómo te va? Muy bien, Diego, pues aquí empezando la semana y empezando también con este nuevo programa, esta nueva entrega. Gracias por acompañarme aquí y también a todos aquellos que han estado pendientes de los secretos del péndulo. Hoy vamos a empezar con una entrega un poquito más educativa, así que Ajá. vamos a ver cómo logramos desarrollar esto y que quede lo más claro posible. Seguramente será claro como cada edición y como todo lo que explicas, Gustavo querido, en cada programa. Y hoy vamos a ir con el uso de una de las tablas que pueden encontrar en el sitio oficial de Gustavo. Hoy vamos con la tabla Origen del problema. Esta es la primera parte e iremos a la sección físico y mental, comenzando ya a laborar con una tabla de una forma un poco más profesional, Gustavo, ¿no? Coméntame. Ok, cuando las personas están con que quieren hacer una sesión, una sanación para una persona, muchas veces tienen aquella pregunta de que ¿cómo desarrollo una sanación? ¿Cómo es que puedo replicar de una forma sistemática el poder repetir los mismos pasos con distintas personas? Por supuesto, las respuestas van a ser distintas, pero un método de trabajo. Entonces, esta tabla de el origen del problema es la que nos puede servir como ese primer paso. Y ese va a tener cuatro áreas. Tenemos el físico, mental, tenemos el espiritual y tenemos el emocional. Hoy Ujú. vamos a tocar la parte del físico y debo hacer investigación, sanación y liberación para, y decimos el nombre de la persona. Luego la siguiente pregunta sería, ¿estoy en capacidad de hacer investigación? ¿Es para su mejor y más alto bien? Entonces vamos haciendo todas esas preguntas. Si todas me Ujú. van diciendo que sí y ya tengo el permiso de la persona, entonces luego bajamos nuestro ego, bajo mi ego a menos del 1% y dejamos a que este proceso se haga y luego empezaríamos a preguntar, poniéndonos en el centro de la tabla y preguntaríamos, muéstrame el origen del problema de fulanito de tal. Ujú. Entonces hoy, como dijimos, vamos a ver esa parte física o esa parte mental. Entonces, aparte de la Bien. tabla, nuestro péndulo vamos a necesitar tener también lápiz y papel, porque tenemos el caso de que estamos haciéndole una sanación o una investigación para poder hacer una sanación de alguien. Y me marca que es un origen físico. Entonces, ¿qué haríamos? Vamos a, el péndulo se va a mover en esa dirección donde está la parte azul, donde está la parte física, y ahí tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos agotamiento, falta de ejercicio, podemos tener también virus, bacterias, todas esas opciones que nos van dando. Incluso nos aparece una que dice otro. Ujú. ¿Qué sucede? Si nos sale alguna de esas, nosotros únicamente vamos a apuntar esa opción y luego vamos a preguntar si existe otro origen. Ujú. Pero una vez que ya hemos
recibido la respuesta, entonces luego empezaríamos a hacer nuestra oración o nuestro comando, porque otra de las preguntas que mucha gente hace es, bueno, ¿y cómo son las oraciones o qué oraciones se hacen? Pues es más sencillo de lo que mucha gente piensa. Digamos que nos dio un origen que decía ahí, origen físico, y nos da que hay agotamiento. Entonces, ¿cómo haríamos esa oración o cómo haríamos esa sanación para quitar el agotamiento de la persona? Como ya tenemos la información por la cual tenemos que limpiar, orar o hacer la petición, entonces, como hemos hablado en otras ocasiones, tenemos lo que son los comandos, porque ya tenemos claro qué es lo que queremos limpiar. Entonces, podemos empezar poniendo nuestro péndulo y vamos a empezar a hacer el giro en contra de las agujas del reloj, porque en este momento vamos a quitar el agotamiento. Entonces, estaríamos haciendo hacia la izquierda y dejaríamos que ya el péndulo esté así girando. Y entonces pedimos, Dios Todopoderoso, te pedimos que puedas quitar el agotamiento y decimos el nombre de la persona, y que todo esto sea para su mejor y más alto bien, y dejamos que el péndulo esté girando por el tiempo que tenga que girar. Una vez el péndulo termina de girar, entonces vendríamos a corroborar. Se logró quitar el agotamiento en el nombre de la persona, y si nos dice que sí, entonces ahora, ¿qué es lo que tendríamos que poner? Si quitamos algo, vamos a tener que poner algo. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que poner? Bueno, energía de vitalidad, le tenemos que poner fuerza, lo que nosotros vayamos sintiendo que es lo correcto poner en ese momento. Y entonces haríamos el comando, pero como ahora vamos a poner, entonces estaríamos girando en favor de las agujas del reloj, iniciamos el movimiento y dejamos que siga y pedimos, Dios Todopoderoso, te pido que le pongas energía vital de la más alta vibración a, y decimos el nombre de la persona y dejamos que el péndulo vaya girando hasta que termine. Y en todas estas opciones, si vemos, hay la última opción que te va a decir otro. Y entonces ahí es donde mucha gente va a decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hago cuando me sale otro? Ujú. Simplemente vamos a utilizar eso como una referencia, que es una opción otra que no tenemos en la tabla esta respuesta. Entonces solo lo vamos a mencionar como tal, ese otro origen físico, que se pueda limpiar, que se pueda de alguna forma resolver. Y entonces de esa forma podemos ver de que las peticiones o las oraciones son más sencillas de lo que muchas veces pensamos. Porque muchas veces las personas se imaginan como que existe el catecismo del radiestesista, donde vamos a tener que buscar página Ajá, 5 y nos va a claro. decir, tenemos que hacer una oración de tal forma y si no la dices con puntos y comas, entonces la situación no se va a resolver. Recordemos que lo que nosotros estamos haciendo es con la conexión, con la intención, estamos en ese momento manipulando la energía de la persona y el péndulo es el instrumento que nos va a permitir visualmente ver cómo esa energía se está manipulando en ese momento. Entonces ahí es donde empezamos a ya todos los temas que hemos venido hablando a lo largo de todos los programas, aquí ya lo estamos poniendo un poquito más de forma práctica, decir, bueno, ¿cómo aplicamos esa tabla? ¿Cómo aplicamos entonces los comandos? ¿Cómo aplicamos esa oración, petición, como le querramos llamar? Pero aquí es donde tenemos que tener orden. ¿Por qué? Porque dijimos, vamos a ir apuntando las cosas que nos dijeron que tenían algún problema la persona y entonces vamos a luego hacer las oraciones, corregir y luego verificamos que eso Ujú. se ha limpiado y entonces ya de alguna forma como que eso lo tachamos y Bien. continuamos con el siguiente punto. Bien, fantástico, súper claro. Recuerden que
puedan descargar gratis en PDF esta tabla ingresando aquí al sitio que ven aquí en pantalla arriba mío en terapiasconpendulo.com, que es el sitio oficial de Gustavo. Te invito a que ya puedas ingresar ahora. Aparte, siento que estas tablas, además de ser una gran ayuda para las personas, es como el trampolín, Gustavo, finalmente, ¿no? Para luego comenzar a desglosar lo que vas anotando en ese anotador, en ese blog, justamente, y llegar finalmente al desbloqueo del conflicto o de la situación con esas oraciones. Correcto, porque lo que sucede es de que todo esto es como una cebolla. O sea, muchas veces la persona va a tener distintos orígenes, va a tener distintas causas que están ocasionando que todo esto, este conglomerado de cosas, se haya llegado a una cierta situación o a un cierto problema. Entonces aquí es donde ya empezamos a tomar nota de qué son los puntos, vamos resolviendo. Ojo que hay algunos que se van a resolver con una sola vez y van a haber otros que van a tener que seguir haciendo el desbloqueo por varios días hasta que esto se libere completamente. Entonces, de esa forma, por eso es que tenemos que tener nuestras notas, por eso es que tenemos que tener el orden para ir viendo qué es lo que ya se logró desbloquear, liberar y qué es lo que todavía no se ha liberado. Ojo que aquí tampoco estamos jugando al doctor, o sea, sí Ok. es una parte física, pero tampoco estamos queriendo hacer un diagnóstico, eh, sino que aquí estamos de alguna forma sirviendo de complemento con lo que el médico, el doctor le pudo haber recomendado a esta persona. Fantástico. Recuerden que también si quieren seguir a Gustavo en Insta, como lo que ven aquí abajo de él, @terapiaspéndulo, ya lo pueden seguir en este momento y tener más info. Hoy estamos en la primera parte, la sección físico-mental de esta tabla llamada Origen del Problema. Y tenemos más todavía, Gustavo, para compartir, porque vamos ahora a la sección mental, ¿no? ¿Qué tenemos allí? Correcto. Ok, en la parte de mental, si tú miras, podemos tener creencias limitantes, podemos tener un Ujú, pensamiento negativo, podemos tener, también ahí nos va a aparecer esa opción otra. También ajá, podemos tener autosabotajes, podemos tener todas esas cosas que se inician en nuestra mente. ujú, Entonces, hay ocasiones en las cuales el problema como tal no existe más que nosotros fuimos los que causamos ese detonante en nuestra ujú, cabeza y nos estamos ahogando en un vaso de agua. ujú, Claro, para la persona en ese momento que está teniendo el problema, eso es muy real, eso es muy claro que eso es el problema. Pero la idea es que cuando nos está dando, aquí hay un pensamiento negativo, aquí hay una creencia limitante, aquí hay un autosabotaje. Entonces nosotros, de la misma forma como hablamos de en el caso anterior, vamos a tomar nota de qué es lo que está sucediendo con eso y haríamos también nuestro comando. ujú. En colocando nuestro péndulo, vamos a girar en contra de las agujas del reloj y empezamos y vamos a pedir, Dios Todopoderoso, te pido que quites el autosabotaje decimos el nombre de la persona y dejamos que esto siga girando. Incluso si quisieran agregar cuál es el autosabotaje que está eh, generando el problema incluso le pueden agregar eso y dejan que el péndulo esté Ujú, girando. Puede girar menos tiempo, otras veces va a girar más tiempo, pero ustedes lo van a dejar que gire. ujú, Y una vez termina, entonces verificamos si ese eh, bloqueo, problema, se resolvió, se limpió, se desbloqueó al 100%. Entonces, si van viendo, va a llevar pasos. Algunas sesiones pueden ser más largas que otras y en esa medida van a poder ir replicando esas sanaciones en distintas personas. ujú. Súper completo, reitero, esta tabla y otras también están disponibles en el sitio oficial de Gustavo para que ya comiencen a poder practicar al inicio. Cuando nos encontremos en el próximo bloque, te quiero preguntar, Gustavo, ¿qué pasa cuando
El péndulo, si es que sucede, te da una información ante la misma pregunta del físico y luego va al mental. Si toda esa información se recopila tal vez desde una primera instancia con péndulo, o voy a tener que desglosar una primera parte, hacer mi trabajo, hacer la oración, luego pasar conscientemente al mental, si hay etapas, en este caso como un protocolo de orden, o directamente puedo aunar toda la información que se me dé en una primera instancia. Si te parece eso, lo vemos en la pausa cuando nos reencontremos, porque por supuesto seguimos aprendiendo contigo mucho más en el próximo bloque. Dale. Está bien, regresamos. Pausa y volvemos, ¿eh? No se vayan. Bien, regresamos. Gracias por esperarnos. Recuerden que también aquí debajo en el box pueden dejarnos las preguntas o las inquietudes que tengan, no importa cuándo estén viendo también este programa. Gustavo, ¿qué ocurre en el caso de que cuando comienzo a girar mi péndulo tengo un dato inmediato del físico y otro dato inmediato de repente en el mental? ¿Eso cuenta o debo ir sección por sección? Lo que deberíamos de hacer es, imagínate, vamos a poner nuestro péndulo en el centro de la tabla. Y ahí lo vamos a dejar inmóvil y vamos a preguntar si en el momento que ya tenemos el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, vamos a preguntar, muéstrame cuál es el origen del problema, y decimos el problema o la situación que esta persona está teniendo, y el péndulo se va a mover en una cierta dirección de la tabla. Si primero se va a la parte física, entonces nosotros podríamos ir anotando la primera opción que nos dé en esa parte física. Entonces vamos a poner origen físico y apuntamos ahí. Luego, hay dos opciones que podemos hacer. Si nos dio, imaginémonos que nos dio origen físico, agotamiento. Yo puedo apuntar y hacer esa petición de una vez. Y luego, una vez eso ya he hecho la sanación con el péndulo, puedo regresar al centro de la tabla y preguntar, muéstrame otro origen. Y lo voy a anotar en mi hojita. Luego hago el desbloqueo, hago el comando, el desbloqueo y verifico. Entonces voy haciendo uno por uno. La otra opción es que yo puedo venir y voy anotando, pregunto, digamos, primera opción me decía origen físico, agotamiento. Luego cuando ya anoté eso en mi hoja, regreso al centro de la tabla y pregunto, muéstrame el origen, si existe algún otro origen. Y si imagínate que la segunda opción ya se va a ir a la parte de origen mental y nos va a decir que hay un autosabotaje. Entonces apunto en mi tabla origen mental, autosabotaje, y así puedo ir tomando notas de 2, 3, 4, 5 opciones hasta que ya no me diga que hay más orígenes del problema. Y hasta de último, entonces ya puedo únicamente utilizar mi péndulo ahí ya para hacer los comandos. Y luego, conforme voy haciendo cada uno de esos, verifico y tacho. O sea que son las dos opciones. Yo lo que les sugiero a las personas es que vayan haciendo una por una. O sea, la apuntan, la desbloquean, porque en el momento en que ya estén cansados o que la persona a quien le estamos haciendo el péndulo está muy cansada, entonces ya nosotros podemos dejar esa sesión ahí y luego en otro día, en otra oportunidad, seguimos haciendo y seguimos desbloqueando el resto de orígenes del problema. Porque van a haber demasiados orígenes del problema, pero no es conveniente de que ustedes empiecen a limpiar toda la tabla
Claro, en una sola tarde, sino que correcto. recordemos que estamos moviendo y manipulando energía de la Ujú, persona, entonces es ujú, conveniente ir moviéndolo en pasos, no es de que en este momento tengo todas estas opciones en la tabla y voy a ir quitando todas las que me encuentre ahí, ujú, porque por un lado la sesión se puede volver 3, 4 horas de largo, porque ujú. no sabemos cuánto tiempo va a girar el péndulo en cada una, Claro. y luego cada vez que el péndulo está girando, la persona de alguna forma le estamos manipulando su energía. Entonces tenemos que Ujú, ser también un poco responsables con esa opción de que la persona se puede cansar. ujú. Qué buen dato lo que estás diciendo, porque es verdad, el péndulo no se va a detener solamente en un área, supongamos, del segmento físico, pueden ser en dos, en tres, y si también quiero trabajar el mental, en más. Entonces, por supuesto, como estás diciendo, es mucho trabajo, mucho movimiento de energía para la persona que recibe la sesión como para el radiestesista también, ¿no? O quien maneja el péndulo. Correcto, correcto. Ujú, Entonces ahí es donde vale la pena que vayamos despacio con esas sanaciones, porque en muchos casos son situaciones que pueden ser crónicas. claro. Entonces, si eso ya lleva un cierto tiempo, el que eso se lograra enraizar y manifestar en el cuerpo de la persona, entonces tampoco pretendamos que en media hora lo vamos a solucionar todo. No, va a llevar Ujú, también un cierto tiempo, una serie de pasos, una serie de ujú, sesiones. Y ahí es donde vamos a ir poco a poco limpiando, desbloqueando y armonizando de nuevo a la persona. ujú. Y en tu experiencia, Gustavo, ¿cómo sugieres? Por ejemplo, si hubiera demasiados orígenes del problema, ¿cuántos trabajar por cada sesión? ¿O cuándo cortar? Es que va a depender porque hay personas que van a estar demasiado débiles. Entonces, si una persona está muy débil, haz 1 o 2 orígenes por sesión, no más. Ahora, si es una persona que está un poco mejor de energía, mejor de salud, entonces puedes hacer 5 o 6, pero siempre también tomemos la precaución de que si es la primera vez que trabajamos con una persona, démonos el permiso de ver cómo es que esa persona reacciona ante ese movimiento de energía, porque cuando empecemos a quitar autosabotajes o cuando empecemos a quitar emociones, la persona al día siguiente también puede tener eh, mal humor, puede tener algún tipo de fatiga, Ujú, puede sentirse molesto. Entonces, hay veces que la persona, si movemos demasiada energía, va a decir, mira, en lugar de que me sienta mejor, ahora me estoy sintiendo peor. claro. Pero es como ese pico que puede darse, no en todos los casos, pero hay personas que sí pueden de alguna forma sentir esas cosas, pero hay que tener cuidado también con esa parte. Ujú. Bien, muchas gracias, como siempre, Gustavo, por darnos esta información tan precisa para todos los que están queriendo aprender o quienes inclusive ya están avanzados. Siempre decimos que puede haber un dato que no lo sabías y que puede sumar también a tu experiencia. Cuando nos encontremos en el próximo programa, está la segunda parte. Vamos con el otro 50% de la tabla para seguir aprendiendo y conociendo mucho más. Igualmente ya desde ahora se pueden descargar de forma gratuita esta tabla y comenzar a trabajar ahora mismo. ¿Recomiendas empezar a practicar? Digo, para quienes están iniciando, que practiquen de qué forma con conocidos cercanos o ya podrían igualmente comenzar con un desconocido, por ejemplo, Gustavo, a trabajar. ¿Cómo lo Yo, ves? yo les recomiendo que sea siempre con conocidos, con ellos mismos o con familia cercana. Y Ok. luego, algo que es importante que antes de que terminemos el día de hoy es mencionar que si hoy ya toqué 2 o 3 puntos, luego Ujú. recordemos de cerrar sesión y Ajá. en ese momento que estamos cerrando sesión, vamos a pedir que cualquier energía que hayamos movido y que no sea nuestra o que sea de la otra persona, que pueda ser llevada donde corresponda y que no nos quedemos nosotros cargados, porque a veces cuando no hacemos todos estos protocolos, luego nosotros podemos sentirnos con toda la fatiga que la otra persona pudo haber tenido.
Pero ahí es donde es importante al momento de que cerremos esa sesión, de pedir, bueno, en este momento me despojo de cualquier energía que no sea mía, y lo mismo vamos a pedir para el consultante, que cualquier Ujú. energía que no sea de esta persona, que pueda salir y que pueda ser llevada donde corresponda también. Y entonces cerramos la sesión y luego vamos a desligar nuestro péndulo de la energía de la persona. Si fuera, Ujú. recordemos que hemos hablado en otras ocasiones que si tenemos un péndulo que sea de algún tipo de cuarzo, algún tipo de gema, que entonces tendríamos que luego limpiarlo con la varita de incienso para ya poder utilizarlo con otra persona. Y esto sería algo que habitualmente lo van a tener que estar haciendo si están utilizando péndulos de cuarzo para hacer sanaciones de personas. Bien, recuerden entonces que para más info, si quieren aprender, inclusive con Gustavo, radiestesia, alguna duda, alguna inquietud, bueno, como ves por aquí abajo, en Instagram, @terapiaspéndulo, o si no, aquí ingresa ya, visita terapiasconpéndulo.com. Este sitio está publicado en la descripción de este video y además también tienes la chance de bajar esta tabla y otras más que vas a encontrar allí. Gustavo, como siempre, me ha encantado verte aquí en esta edición en tu programa. En el reencuentro vamos con la otra parte de esta misma tabla, la segunda de Origen del Problema, cuando nos volvamos a ver en la próxima edición. Dale. Muchísimas gracias, Diego, y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Así será. Un abrazo grande, Gustavo. Buena semana. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. Así pasaba en vivo desde Los Ángeles, California, el terapeuta y radiestesista Gustavo Quiñones, aquí en la conexión de su programa de Los Secretos del Péndulo. Si te gustó esta edición de colección, como a mí por supuesto, puedes seguir comentando y compartiendo. Soy Diego Marten, te veo en el próximo programa de Los Secretos del Péndulo. Tengas una excelente semana. Chao.